Bienvenidas y bienvenidos a mi tarot online un día más. Ahora vamos a hablar de las cartas del Lenormand que podría indicar infidelidad y engaño. Lo vamos a llevar al tema de la pareja, una infidelidad de pareja, pero por supuesto lo podríamos llevar a otros índoles como la amistad, la familia, conocidos, bueno, para lo que queráis. Sí deciros que una carta sola de por sí no nos habla de infidelidad, hay que corroborar muy bien esto, pero sí que varias cartas del mismo índole sí que nos podría estar hablando de infidelidad. Es un tema delicado porque a la hora de decirle a alguien que le están siendo infiel, tenemos que tenerlo todo bien atado, no podemos decir eso si no tenemos la certeza y la seguridad, porque podríamos hacer mucho daño y no es lo que se pretende a la hora de echar el tarot o el oráculo. Lo bueno que tenemos con el oráculo Lenormand es que es un oráculo que nos habla mucho, es bastante directo en cuanto a sus predicciones. Así que vamos a ver las cartas top, por así decirlo, las cartas más obvias que nos podría hablar de infidelidad. Vamos a comenzar sin duda con la carta del zorro. El zorro es una de las cartas que me suele salir mucho a la hora de hablar de infidelidad, cuando me preguntan, porque el zorro es una persona muy astuta, muy inteligente, muy manipuladora, que puede llevar doble vida perfectamente. Sabe cómo llevarse a la gente a su terreno, sabe lo que tiene que decirte y cómo te lo tiene que decir. Así que es muy sencillo que este zorro te pueda estar engañando. Si preguntamos por una infidelidad y nos sale el zorro, pues tenemos que estar alerta, desde luego. La serpiente. Pues la serpiente más de lo mismo, porque además la serpiente es una situación como muy enroscada, ¿verdad? Una situación bastante complicada. Además, suele representar bastante bien al amante, ¿no? Las cosas ocultas, el peligro, lo que no vemos venir, porque no sabemos cuándo va a atacar esta serpiente o cuándo no. Desde luego hay mucho enredo aquí con esta carta. Y normalmente la serpiente también representa a una mujer bastante sexual. Nos puede hablar de relaciones esporádicas y de situaciones ocultas. Hay que llevar cuidado con esta serpiente porque es muy traicionera. Nos puede hablar de una situación de traición perfectamente. Los búhos o los pájaros. Pues los búhos y los pájaros muchas veces nos hablan de relaciones múltiples, de varias conversaciones, de una persona que tiene varias parejas o que, bueno, que se relaciona con varias chicas a la vez. Es una carta también que me sale bastante a la hora de interpretar una infidelidad. Si sale esto, nos puede estar hablando que aquí hay más de dos personas. En esta carta sale dos, pero en otras cartas del Lenormand salen más pájaros. Entonces es una carta también que nos puede estar hablando de cosas que hay por detrás, de cosas que tú no sabes, de rumores, de situaciones de las que no eres conocedora o conocedora a día de hoy. Es una carta que por sí sola igual no, pero acompañada por otras sí nos puede estar indicando mucho. Cuidado con esto. El libro. El libro también es una carta que en cuanto a temas de infidelidad sale mucho. ¿Por qué? Porque es un libro cerrado, pero no sabemos lo que hay dentro de este libro. Normalmente nos habla de cosas ocultas, incluso de secretos. El libro nos habla muchas veces de secretos, de cosas que no sabemos, de cosas que pueden ser descubiertas, pero no sabemos lo que hay. Entonces, si esta carta viene acompañada de serpiente, de pájaros, bueno, de otras cartas así como el zorro, nos puede hablar perfectamente de que estamos siendo engañados, de que se nos está ocultando cosas y de que posiblemente estemos viviendo una traición en la pareja. La guadaña. La guadaña es otra carta que nos puede estar hablando de infidelidad. ¿Por qué? Porque hay una situación que hay que romper, que hay que cortar, hay algo que hay que finalizar.
Esto sucede mucho cuando la persona juega a dos bandas, cuando tiene dos parejas, dos relaciones, y tienes que cortar una de ellas, ¿no? Cuando alguien intenta terminar con una infidelidad o cuando hay algo que hay que romper. También te puede estar hablando a ti, te puede estar diciendo, oye, que estás siendo engañada y que tienes que finalizar esto. O hay una situación peligrosa, porque la guadaña también nos habla de situaciones peligrosas que a veces desconocemos o no somos conocedores. Y muchas veces la guadaña nos lo dice claro, cuidado porque aquí hay un peligro y probablemente tú estés desconociendo este peligro que hay aquí. Así que mantente alerta. Si en una pregunta de infidelidad sale esta carta, tenemos que estar alerta. Los caminos. Los caminos es otra carta que desde luego nos habla de infidelidad. ¿Por qué? Porque puede ser la elección de una persona a la hora de decidirse entre una relación u otra y también describiendo a una persona, nos puede hablar de una persona que lleva dos vidas diferentes, que aparenta ser una cosa y luego aparenta ser otra. Una persona que te oculta cosas, que tiene como dos vías. También es una carta que me sale mucho cuando pregunto por infidelidades, ¿no? Una persona tiene doble vida, no es honesto del todo, tiene que tomar una decisión, una elección, tiene dos personas a la par. Cuidado con esta carta porque también nos puede hablar mucho de eso. Ahora tenemos aquí la carta de las nubes. ¿Por qué la carta de las nubes? Porque es una carta que nos habla de confusión y de error. Es decir, cuando hay una infidelidad, normalmente esta carta es cuando la persona, pues a lo mejor lo hace por una tentación o una confusión o estaba muy confundida cuando fue infiel, pero también me sale mucho en estos casos, ¿eh? Cuando la persona dice, no, es que cometí un error, es que pues a lo mejor había bebido o me confundí, estaba pasando una mala racha y fui infiel, que no lo justifica, por supuesto, pero me suele salir muchas veces esta carta en situaciones así, situaciones de confusión mental en la que la persona cometió un error y fue infiel a su pareja. Un estado que ahora le atormenta y, bueno, le tiene en una situación triste de no saber cómo actuar. Así que si preguntas por una infidelidad y te sale esta carta, pues también podría decirnos mucho y ponernos en alerta. La luna. La luna es una carta que nos habla de cosas ocultas, que nos habla de fases, de una persona que pasa por muchas fases, perdón, de ciclos, de cosas que no sabemos, de confusión y de ilusión, es decir, de personas que pueden estar confundidas, de una falsa ilusión y de situaciones que todavía no han sido descubiertas. Así que es una carta que también me sale mucho cuando pregunto por infidelidad, por lo que hay que estar atenta a esta luna. Si saliese solamente esta carta, pues no, pero si saliese acompañada de otras como las que os acabo de indicar, sí que podría ser un indicativo de una infidelidad. Y ahora vamos con los lirios, sí, lo sé. Sé que esta carta igual no estáis muy de acuerdo. Además es una carta preciosa por sí misma, pero cuando preguntamos por una infidelidad, sí que es verdad que los lirios es una carta a la que tenemos que estar alerta. Los lirios nos habla de mucha sexualidad, de belleza, de atractivo, de dejarse llevar, de la seducción. Es una de las cartas más seductoras del Lenormand. Muchas veces puede representar a una persona mayor o más madura que tú. Y desde luego nos habla mucho de relaciones sexuales, por lo que si preguntamos si nuestra pareja nos está siendo infiel, e imaginaos que nos sale, pues no sé, la guadaña, los caminos, la serpiente, el libro, los lirios. Pues desde luego sí que nos podría estar indicando que hay una infidelidad aquí bastante clara. Por eso os digo que por sí sola no, pero acompañada con otras cartas sí que es un indicativo que a mí me sale bastante y que podría ser importante que tuvieseis en cuenta. Bueno, estas son mi top, por así decirlo,
de cartas que pueden estar representando una infidelidad en la pareja, un engaño. Como os digo, esto es orientativo. Vosotros también tenéis que ir probando a ver qué cartas os hablan de esto, corroborarlo luego, por supuesto, y ver qué os dice también vuestra intuición. Si es verdad que el Lenormand es un oráculo bastante claro y bastante directo, pero como siempre, de verdad, necesitamos varias cartas de confirmación. No os dejéis llevar por una carta sola de estas que os he puesto porque podría representar otras muchas cosas. Necesitamos corroborar bien antes de decirle a alguien que está siendo engañada. Espero que esta orientación os haya podido resultar útil y os haya gustado. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.